cada gobierno tiene el problema que las instituciones no cumplen con las obligaciones que tienen. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo. Todos los ministerios tienen funciones que la Constitución y las leyes específicas le asignan. Y el problema es que ellos no cumplen con esas funciones y además, gracias, cuando cumplen lo hacen de una manera ineficiente, que ha causado en nosotros, en la población, que detectemos esas crisis. Repito, son cíclicas y con cada gobierno se dan. No está de más hablar del gobierno que fue judicialmente separado, porque así fue, del ejercicio que venía ejerciendo. Una crisis mayúscula. Pues estas crisis se ven inmensas. Encontramos la pérdida de la eficiencia del derecho para la justa aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que la crisis llega al sector justicia. De los organismos del Estado, el que guarda el equilibrio, porque es el que debe aplicar la justicia, es el sector judicial. Si no tenemos una justicia pronta y cumplida, la sociedad no va a estar satisfecha. El derecho es, entonces, un elemento que transmite paz social, porque al ejercerse adecuadamente, la sociedad está tranquila porque se ve satisfecha. ¿En dónde? En el respeto de sus derechos, pero también se ve obligada a respetar los derechos de los demás. Estas crisis, repito, vienen y se agravan a tales características que los estados se encuentran en plena zozobra y carecen muchas veces de los mecanismos idóneos para solucionar la conflictividad que se da. Esto, hay un debilitamiento y falta de estabilidad, pero fundamentalmente su falta de credibilidad ante la ciudadanía. ¿Qué pasa cuando la ciudadanía ya no confía en sus autoridades? Definitivamente desconfiamos de todo lo que salga de ahí. Máximo excepto, hablando en este caso del organismo judicial, vamos a desconfiar de él. Repito, el organismo judicial es la fuente, es la piedra angular que sostiene al Estado. ¿Por qué? Porque sale la satisfacción social. Los otros ejecutan. En 1985, después de procesos que venían rompiendo ciclos, porque cada vez que se da un rompimiento constitucional es lo peor que le puede pasar a un Estado, por muy malo que sea un gobierno, porque prácticamente empezamos de cero en todo. Ustedes recuerdan la época oscura después del 44, 45, con las revoluciones, por el surgimiento de ese derecho constitucional social, que es el que vino a sentar las bases de lo que ahora es el Estado de Guatemala, ni más ni menos. Y estamos hablando que fue al mediados del siglo cuando se da ese surgimiento de esa revolución. Ya desde 1910 en México ya la revolución ya tenía una constitución, ya lo tenía los comunismo, el comunismo ya tenía también, salen grandes afluencias. Y no hablemos de Europa. Para hablar de constitucionalismo
tenemos que hablar de Norteamérica, tenemos que hablar de Francia, que son los orígenes, y sobre todo en el 1215, allá en Inglaterra, donde surge la capítula que Barones Petrum, o la Carta Magna, o la Carta de los Varones, que debo aclarar, no es una constitución, son un pliego de posiciones de una cesión que hace del poder totalitario que tenía un rey hacia sus ciudadanos. En Estados Unidos es cuando surge realmente el constitucionalismo, con la división de poderes, con el rompimiento que hace esa sociedad hacia el poder totalitario que ejercía el rey. Los norteamericanos estaban hartos de pagar impuestos al rey, y por eso es que se dan esos movimientos. ¿Es una luz esa constitución? Lo es. No crean que la constitución que tenemos ahora es porque nosotros no la inventamos. No es cierto. Tampoco es que ya hemos copiado todo. Pero las bases y los principios surgen de ahí. Surgen también en Francia. Y ahí es donde se inspiran las constituciones del mundo. Hay constituciones escritas, hay constituciones desarrolladas, hay constituciones rígidas, hay constituciones mixtas, hay constituciones no escritas. Uno de los problemas que encontramos cuando hablamos de constitución se refiere a que las personas, y es una discusión puramente académica, es que muchos dicen que es la Carta Magna. La Constitución no es la Carta Magna. La Carta Magna surge como un privilegio o un derecho que se le da a cierta parte de la ciudadanía, no fue a todos. Fueron a los que tenían sangre azul, fueron a los que gobernaban, no era a todo el mundo. La Carta Magna no es una constitución y tampoco es un pacto social. ¿De qué está hablando esto? Cuando el barón de Montesquieu concibe al pacto social, no lo hace pensando en una constitución. Ese pacto social se desarrolla muy bien en una parte de Italia donde no tenía constitución. ¿Y qué es el pacto social? El obrero desconfía del patrono, el patrono desconfía de los políticos desconfían de todos los que no tienen que ver con su corriente. Es una desconfianza. ¿Qué es ese pacto social? Ese pacto social es ponerse de acuerdo todos los sectores en un mismo objetivo. Muchos, y repito, la discusión es académica, hablan de Carta Magna y hablan de pacto social en cuanto a las constituciones. Sin embargo, en la función intrínseca del origen de cada uno no es así. No lo debemos ver desde esa perspectiva. De los grandes beneficios que ya se habló de la Constitución de 1985, que entra en vigencia en 1986, es la alternabilidad en el gobierno. Es un beneficio que vino a sentar las bases. Con anterioridad era rompimiento tras rompimiento tras rompimiento. Siguiendo de esa manera nunca íbamos a hacer nada. Si bien es cierto, lo que se ha hecho no es lo mejor, pero viéramos peor si estuviéramos con la no alternabilidad. Uno de los principios fundamentales es la alternabilidad en el ejercicio del poder. Y viene de los principios que inspiran a la Constitución, porque la Constitución son principios. Yo siempre he criticado, ¿por qué tenemos una Constitución de 286 artículos? La Constitución son principios, sienta la base, desarrolle todo lo que quiera con las leyes ordinarias. ¿Para qué va a poner en la Constitución y requisitos para esto y requisitos para lo otro y las funciones? No, la Constitución principios. Debería tener 25 artículos como mucho. Si todo se puede desarrollar con las leyes ordinarias, no es necesario que llenemos una Constitución con 500 artículos. No se cumplen.
¿Cuántos de ustedes han leído la Constitución de pasta a pasta una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿5 veces? ¿10 veces? ¿15 veces? Muy bien, felicito a los 2 compañeros. Yo por obligación, porque soy abogado, tengo que estar leyendo. Pero yo les pregunto, ¿qué sucedería si en nuestras casas a nuestros hijos nosotros diariamente les pusiéramos a leer un artículo de la Constitución? Serían unas personas con amplio conocimiento, a las que no se le podría violar sus derechos, porque sabrían cómo defenderse, sabrían dónde están y para qué fueron creados en este país. Nos falta mucha educación como ciudadanos. Si lo supiéramos, lo ejerceríamos. Elementos pendientes por resolver. La Constitución, repito, la alternabilidad en el ejercicio del gobierno es lo mejor que nos ha dejado, porque nos dejó una institucionalidad y rompimos con ese rompimiento, porque en el tiempo que no hay Constitución se dan los tribunales de fuero especial, se dan las masacres, se da todo el abuso del Estado, porque el Estado no tiene ese contrapeso que le limita, y el Estado hace lo que le dé la gana. Si no hay Constitución, no tenemos nada. El ejercicio responsable de la soberanía popular. Desconfianza de los partidos políticos con decisiones de carácter corporativista. Crear comisiones de postulación, eso lo vemos. Bueno, la desconfianza de los partidos políticos. Definitivamente el sistema erró en la creación de los partidos políticos. No tienen ideología, no se prepara a las personas que están en los partidos para que sientan, para que crean y para que piensen con una ideología adecuada. ¿Y entonces qué pasa? Que son de esos carros que van viendo como taxis. En este me subo y todo el mundo se sube ahí. Y como son tienen la característica de que todo se mueve por el dinero, vemos que eso ha hecho que los partidos políticos tengan una vida limitada. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. No como en Chile, hay un partido de más de 100 años, ¿verdad? Que tiene sentado el PRI, aunque no nos guste el PRI, es una institución el PRI, es un orgullo para las personas. Pero aquí, no, soy apolítico, y es mentira, todos hacemos política. En su casa usted hace política, porque la política es el arte de gobernar. Y usted gobierna a sus hijos. Y usted comparte la relación de fuerzas con su esposa, porque con su esposa co-gobierna, ¿sí o no? Bueno, a veces tenemos ahí más matriarcado que otra cosa, ¿verdad? Hay oposición, ¿verdad? Todavía hay mucha violencia contra la mujer. Okay. No queremos 50, queremos el 80. Pero no hay que bajo esas bromas, no hay que eliminar la visión de la violencia patriarcal. Definitivamente. Y me están diciendo que ya tengo que eliminar y tenía mucho por ver. Finalmente, este sistema perverso de financiamiento de la política ha moldeado el sistema del partido. La fortaleza del partido no depende de su programa político, de sus propuestas, sino de la posibilidad de atraer financistas, candidatos. Estos, a su vez, no se vinculan con partidos por razones ideológicas, sino meramente instrumentales. Esta es la conclusión, y con esto voy a terminar, que hizo la CICIG en su estudio, en su conclusión número 9. La CICIG nos está hablando, miren, guatemaltecos, sus partidos políticos están siendo financiados por el narcotráfico, están siendo financiados por dinero sucio. Diderot formula un aforismo exacto: todo individuo participa en mayor o menor medida de los vicios de la nación que pertenece. ¿Sí o no? Todos participamos de esos vicios. ¿Por qué? Porque en las elecciones, como los menús encontramos
12 opciones y no sabemos por quién votar, porque no protestamos, no tenemos una opción con alguien que llene esas cualidades. El sistema no nos lo permite. Y ahí es donde hemos encontrado la deficiencia actual. ¿Verdad? Y con esto termino. Apoyados en una nueva ética de leyes cumplidas, y hay de aquella nación que renuncia a perseguir el anómalo de la criminalidad gubernativa con ciudadanos que la promueven. Es un autor de su propia destrucción. Para muestra un montón: Otto Fernández Pérez Molina, la señora Valdetti, el gobierno pasado. Ellos son los autores de la destrucción del Estado, y ellos incumplieron un mandato que les dimos nosotros en el ejercicio de la soberanía: respetar y hacer cumplir las leyes y la Constitución. No lo hicieron y las consecuencias están ahí. Nuestro Estado está en quiebra. Gracias, mi amor. Vamos a